Celina, Lucas Amerizo. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, tenemos el dato, digo, para refrescar algunas cosas, de cuánto han aumentado el precio de los combustibles a lo largo de este año. Sí, bueno, el informe que lanzamos ayer da cuentas de un aumento de más del 25% desde enero a la fecha en el precio de los combustibles, de las naftas en la provincia. El valor de las naftas en cada surtidor es dispar, digamos, no solo el tipo de bandera de la estación de servicio, sino también en cada ciudad de la provincia. Hay ciertas disparidades, incluso también dentro de una misma ciudad. Nosotros lo que tomamos es un poco el promedio para reflejar y dar cuentas de cómo viene esa evolución. Celina, ¿este porcentaje acompaña la inflación o va por arriba? Eso era lo distintivo, justamente es que estamos por encima de la inflación y que este dato es a fines de septiembre. Sí, ya en el mes de octubre hubo otros aumentos que se fueron sucediendo. Nosotros tomamos septiembre para poder comparar ya con el dato de inflación, pero sabemos que la brecha se amplía un poco más en las primeras semanas de octubre, cuando vemos que hubo más aumentos. Y lo otro que queremos reflejar es que ya no están obligadas las estaciones de servicio a informar los aumentos o las modificaciones en los precios. Es por eso que uno, cuando va a la estación de servicio, se sorprende semana a semana de la variación de los precios, porque antes lo anunciaban. Entonces uno decía, bueno, voy a cargar hoy para que mañana me aumenta. Bueno, eso ya no es obligación y lo que hace es que tengamos sorpresas y que por otro lado no nos enteremos, digamos, como en otros momentos, de los aumentos frecuentes que está teniendo la nafta. Entiendo. ¿Y la disposición esta de poder cargar a un porcentaje de precio menor durante la madrugada, también quedaba librada a las estaciones y qué comportamiento tuvo? Sí, totalmente. Eso es un poco parte de esta desregulación que se hizo del mercado, donde las estaciones de servicio ofrecen también diferencia de precios en los horarios en los que uno va a cargar. Y bueno, esto la verdad es que en una situación de crisis de ingresos, de digamos, fuerte pérdida de poder adquisitivo y de suba del precio de la nafta, es algo que se aprovecha principalmente por aquellos que hacen un uso intensivo del automóvil o de los vehículos para trasladarse, ¿no? Entonces digamos, uno se programa ir a la madrugada para cargar y poder ahorrar ahí un poquito. Pensemos en los viajantes, etcétera, que hacen un uso muy intensivo de estos vehículos. Entiendo. Estábamos viendo, mientras dialogamos contigo, compartimos los números que el CESO ha elaborado. Digo, para recordar en qué Argentina estamos, ¿no? En enero del 2025 la nafta super tenía un precio de 1.239 mangos. Estamos a septiembre, 1.537, con la variación que vos marcabas del 24%. La premium de 1.483 a 1.807, bueno, el gasoil de 1.269 a 1.586 y la gasol premium de 1.478 a 1.765, ¿no? ¿Hay algún tipo de comportamiento de que el precio de la nafta corre en paralelo con las bandas cambiarias del dólar o nada que ver? Bueno, sí, el precio de la nafta y los combustibles en general se referencia a el precio internacional del barril de petróleo y por otro lado a los movimientos del tipo de cambio, porque es un precio que está justamente definido en dólares, es un commodity y eso tiene su impacto. Cuando se modifica el tipo de cambio, cuando sube el precio del dólar en Argentina, tiende a subir un poco también los precios de las naftas. Puede ser ese uno de los argumentos para que en el mes de septiembre y en el mes de octubre haya habido tantos incrementos en los precios de la nafta, porque tuvimos presiones cambiarias muy importantes en estos últimos meses, con lo cual ahí puede haber una de las claves de estos aumentos que se referencian al tipo de cambio. Bien. En cuanto al consumo, en una economía recesiva, en cuanto lugar vos pongas el micrófono, evidentemente la caída en las ventas es un comportamiento o al amesetamiento. ¿Sigue con la misma actitud, es decir, bajan las ventas? Sí, en materia de combustibles estamos hablando de casi un 4 o 5% de caída interanual contra un año 2024 que ya había sido de fuerte caída, ¿sí? Donde sabemos que también hubo que ya se pronunciaba la crisis de ingresos allá por el año pasado. Si lo comparamos con el mes de agosto del año 23, estamos hablando de un 10% de caída en las ventas de combustibles.
Después, por el tipo de combustibles también se desagrega. El gasoil cayó un 13% las ventas, y en el caso de la nafta super, por ejemplo, en el último año en Santa Fe, más o menos se mantuvo en la misma línea, como te marcaba, el año 2024, con una fuerte caída respecto también del 2023. Bien, última inquietud, Celina. El modelo económico de los gobiernos anteriores, en donde, bueno, más allá de la emisión y demás, había otro tipo de circulante en materia de dinero, y para ser más concreto, cuando había aumentos, que los hubo bastante también, en general se trasladaba a precio casi inmediatamente cuando el combustible como insumo logístico impactaba sobre toda la cadena de valor de alimentos, vestimenta, logística y demás. ¿Es lo mismo ahora o no? Bueno, lo que estamos viendo ahora es una desaceleración en el ritmo de aumento de precios, en la inflación. Y esto tiene que ver con que justamente estos traslados a precios son más difíciles de llevar a cabo en un contexto recesivo, diría yo, en un contexto de crisis de ingresos, donde hay una caída en la demanda generalizada de todos los bienes y servicios. El consumo está muy deprimido, entonces a la hora de trasladar los costos a los precios finales, bueno, hay como cierto reparo y se intenta de algún modo no hacerlo de manera lineal. Cuando la inflación está más en una carrera ascendente, esos métodos, esas herramientas como que se utilizan aún más, digamos, son más rápidos de trasladar. Bien, entonces podemos decir ahí que ese sería un beneficio en ese sentido de una desaceleración inflacionaria, pero a la contracara es una crisis de ingresos y del consumo, o sea que no quiere decir que estén bajando los precios, sino que no hay demanda que lo esté tampoco compensando. Como se dice vulgarmente, ¿no? El lenguaje de la calle, la paz de los cementerios, ¿no? Exactamente, así es. Celina, cerramos con una placa que compartíamos con la gente que está conectada a través de YouTube para el resto de la audiencia. En septiembre, llenar un tanque de nafta super de 50 litros, que es el tanque de capacidad promedio en Rosario, costó 76.350 mangos, es decir, 13.700 pesos más que en enero. Y en Santa Fe, ya para lo que es el transporte de cargas, un camionero gastó 56.000 pesos para llenar el tanque de gasoil común, es decir, 11.515 mangos más que a principios de año, con un aumento del 26%. Evidentemente, estos porcentajes, como vos marcabas recién, no fueron trasladados a precio. Totalmente, y acá lo importante también es ver qué pasa con los bolsillos de las familias cuando tienen que afrontar estos aumentos, y por otro lado, en el caso productivo y logístico también, ¿no? Con caída de la demanda, como hablamos recién, bueno, esto también es dificultoso poder afrontar los aumentos de costos por el sector productivo. Así es. Te agradecemos los datos, ha sido muy clarita, muy amable, ¿eh? Un saludo para ustedes. Muy amable, ¿eh? Celina Calores, integrante del grupo de economistas del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Bueno, ahí estaba, ¿no? Es un aumento entre el 22 al 24% aproximadamente de los combustibles de enero a septiembre, cuando la inflación interanual proyectada va a rondar el 30%, pero hasta el momento la conclusión de la entidad arroja que el incremento de los hidrocarburos estuvieron por arriba de la inflación. Vamos a ver el lunes, ¿no? Porque pareciera que aquí se disputa la